Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Marta Fernández Toral, soy médico y en esta época de pandemias y reclusión social vengo a hablaros sobre la ansiedad desde un punto de vista biológico. En primer lugar, quiero comenzar introduciendo la definición de ansiedad. La verdad es que me ha resultado complejo encontrar una definición acorde hasta que finalmente encontré esta. La que define la ansiedad como un estado de activación del sistema nervioso central por el que el organismo se prepara para hacer frente a una situación extraordinaria. Esta definición me ayuda a introducir un concepto que quiero que quede muy claro y es este. La ansiedad no siempre es mala, entre comillas. Y es que hay que hacer una importante diferenciación entre ansiedad fisiológica, la buena, y ansiedad patológica, la mala. Imaginemos una gráfica donde en el eje de ordenadas tengamos el nivel de ansiedad y en el de abscisas el rendimiento. Si vemos, a mayor ansiedad, mayor es el rendimiento, pero esto sucede hasta que se llega a un umbral máximo en el que el cuerpo claudica y el rendimiento cae en picado. En este momento es cuando pasamos de una ansiedad fisiológica a una ansiedad patológica en la que la ansiedad deja de cumplir su función de mecanismo de supervivencia y pasa a ser autodestructiva. Es por eso que en el DSM-5, que es el libro americano donde se clasifican las enfermedades mentales, habla de ansiedad patológica cuando ésta produzca cualquiera de estos tres puntos: malestar clínicamente significativo, disfunción sociolaboral y, siempre que hayamos descartado, fármacos, drogas u otras enfermedades orgánicas. Después de esto, creo que es interesante hablar sobre qué causa la ansiedad, que, como podéis ver en la imagen, es multifactorial, es decir, no hay una causa, sino un conjunto de ellas. Tenemos causas genéticas, por ejemplo, se ha visto que familiares de pacientes con ansiedad tienen un 18% más de riesgo de desarrollarla que la población general, ambientales, como son el estrés laboral, las familias disfuncionantes, el tener exámenes, biológico. Se ha visto que algunos pacientes con ansiedad tienen alteraciones relacionadas con los neurotransmisores, que son sustancias que permiten la transmisión de los impulsos nerviosos, como pueden ser la serotonina, el aumento de dopamina, el aumento de catecolaminas. Y luego un aspecto psicosocial donde se pueden seguir patrones de ansiedad parentales o vivencia de situaciones traumáticas. En cuanto a la clínica de la ansiedad, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener dos tipos de síntomas. Unos periféricos, secundarios a la activación del sistema nervioso vegetativo o autónomo, que es el encargado de las funciones involuntarias e inconscientes de nuestro organismo, como puede ser la respiración, el latir del corazón, la digestión, y que por tanto provocará clínica de taquicardia, palpitaciones, disnea, temblor, es decir, todos síntomas muy inespecíficos que pueden ser causados por otras patologías de origen orgánico, y luego unos síntomas centrales, secundarios a la estimulación del sistema límbico, que es el encargado de las emociones, y la corteza cerebral, que es la encargada de las funciones superiores cerebrales. Y a estos síntomas, deseo de escapar, despersonalización, desrealización, son síntomas más específicos y nos pueden orientar un poco más hacia un problema psicológico. Dentro del espectro de la ansiedad encontramos distintos trastornos. En el DSM-4 se incluirían dentro de esta el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo-compulsivo. Pero desde el DSM-5 estos han pasado a formar parte de otras clasificaciones y básicamente podríamos dividir la ansiedad en continua y episódica. Si esta dura menos de 6 meses es episódica y debemos estudiar si hay o no desencadenante. Si hay un desencadenante, probablemente sea una fobia simple. Por ejemplo, miedo a las arañas, miedo a la sangre, o bien una fobia social, típico de la gente que le da miedo a hablar en público, y luego está la agorafobia, que es el miedo a las aglomeraciones. Pero si no hay un desencadenante claro y esto sucede de forma espontánea,
es lo que conocemos como trastorno de pánico o crisis de angustia. Cuando la ansiedad ya dura más de 6 meses, es decir, es continua, pues hablaremos de un trastorno de ansiedad generalizada. En cuanto al diagnóstico, pues como todo en psiquiatría es un diagnóstico clínico, por lo que la historia clínica es un pilar fundamental, pero también es muy importante descartar patología orgánica, un síndrome coronario agudo, hipertiroidismo, síndrome carcinoide, abstinencia a tóxicos, y es por ello que se suele realizar como mínimo un electrocardiograma y una analítica con niveles de hormonas. Esto será realizado en la mayoría de los casos por el médico de atención primaria, quien además decidirá si se requiere o no se requiere derivación hospitalaria a psiquiatría. Por último, hablaremos del tratamiento de la ansiedad, que está sustentado sobre dos pilares, los fármacos y la psicoterapia. En primer lugar, los fármacos vamos a tener principalmente dos tipos. Las benzodiazepinas, que las vamos a utilizar en los momentos agudos, y los ISRS, que son un tipo de antidepresivos que vamos a utilizar para el mantenimiento, es decir, para intentar evitar nuevas crisis, sobre todo en el trastorno de ansiedad generalizado. Estos fármacos van a conseguir reducir lo que es la clínica que provoca malestar, pero es muy importante el papel de los psicólogos y la psicoterapia a este nivel, porque van a ser los encargados de educar al paciente para que sepa convivir con esa ansiedad y le van a proporcionar las herramientas para que sea autosuficiente en la gestión de las emociones. Por tanto, los fármacos son más parches para intentar paliar los síntomas, pero la psicoterapia es el tratamiento de fondo, lo que realmente se necesita en el trastorno por ansiedad. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en próximos vídeos. Así que un besito grande y saludos.